La consagración al corazón inmaculado de María es el camino más rápido para llegar al corazón de Jesús. Mensaje número 6. El pecado y sus consecuencias. El amor de Dios se muestra tanto en la creación como en la salvación. Dios finalmente mantiene su amor y lo sigue manifestando. Pero no podemos experimentar este amor, ni la salvación de Jesús, por el pecado que nos separa y aleja de Dios, única fuente de la vida. El Génesis, en el relato de la caída de Adán y Eva, cuenta que en su momento, la serpiente sembró la duda sobre la palabra de Dios, con el propósito que Adán y Eva no obedecieran. El hombre rechazó el árbol de la vida y tomó el árbol del conocimiento del bien y del mal. No quiso la guía de Dios y escogió caminar por sus propias fuerzas para construir solo su vida. Se siente independiente, rechaza toda dependencia de Dios, decidiendo ser el único artífice y el creador de su propia historia. Génesis 3, 1-7. Hoy día muchos siembran dudas sobre la palabra de Dios para vivir en desobediencia y sentirse cómodos en el pecado. Dicen que eso pertenece a épocas antiguas y otros razonamientos para cuestionar la autoridad de Dios y los mandamientos. Son serpientes modernas. Desconocen lo trágico que es dudar y no obedecer la palabra de Dios. La palabra lo afirma. El hombre desde el comienzo rechazó el amor de Dios y la comunión con él. Quiso construir un reino prescindiendo de Dios. En vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos, cosas de este mundo. Adoró las obras de sus manos, se adoró a sí mismo. Salmo 106. Mi pueblo ha cometido un doble crimen, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Para construir cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Un muro nos separa de Dios, un abismo infranqueable, nos mantiene alejados de la fuente de vida. Y el resultado es la muerte. En efecto, el pago del pecado es la muerte. Mientras que Dios nos ofrece como don, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Como consecuencia de no obedecer a Dios, entraron en el mundo el miedo, la vergüenza, el odio, la violencia y la muerte. Se produce una profunda división en el hombre. Toda su vida individual y colectiva se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El ser humano, mirando dentro de su corazón y contemplando su vida, se descubre inclinado hacia el mal. Sumergido en múltiples males, se siente además cargado de cadenas. Consecuencias del pecado. El pecado del mundo genera múltiples y graves consecuencias en todos los campos, en la persona, en las relaciones y en la tierra. Veamos cada una de ellas. Primero, consecuencias del pecado en la persona. El cuerpo sufre toda clase de afecciones, dolencias, enfermedades pequeñas y grandes, leves o incurables, órganos lesionados y funciones impedidas. La mente y su comportamiento presentan toda clase de desajustes y desequilibrios, desorden y falta de armonía consigo mismo, con los demás y con toda la creación. La persona padece o sufre adicciones, ataduras, angustias, temores, vergüenzas, agitaciones, iras, tensiones, tristezas, depresiones, vida sin sentido. Segundo, consecuencias del pecado en las relaciones. Se observan relaciones interpersonales conflictivas o enfermas, relaciones conyugales y familiares desajustadas y disfuncionales, con graves daños para toda la vida, como la incapacidad para expresar el amor y amar sana y constructivamente. El abuso sexual en niños y adolescentes, la deshumanización y despersonalización del sexo, la agresividad de palabra y de hecho, las relaciones engañosas, interesadas y posesivas, las adicciones y farmacodependencias, la desconfianza, la soledad y el vacío en el corazón. 1 Corintios 5, 1-13. En las relaciones sociales entre grupos y naciones existe corrupción, opresión, explotación del más débil, injusticia, violencia, esclavitud, colonialismo, imperialismo, afán de poder y de dominio, conflictos raciales y guerras, segregacionismo y marginalidad, manipulación de la comunicación y de la información.
Todo esto genera miseria y hambre. Tercero, consecuencias del pecado en la tierra. La tierra ha sido dañada seriamente, el aire, los manantiales, los ríos, los lagos y el mar se encuentran contaminados, los bosques arrasados, especies de animales acabadas, sobreabuso y destrucción de todos los recursos naturales. Génesis 1, 25-30. Vanas soluciones del hombre. De todo lo anterior, Dios no es responsable, ni lo quiere ni lo manda. El responsable es el ser humano, quien rechazando a Dios, provocó el desorden, el desequilibrio, la enfermedad y la muerte. Lucas 15, 18. El hombre, volviendo a lo que fue el origen y la causa del problema, busca y pretende hallar soluciones a todos sus problemas en su propia ciencia y sabiduría, confiando en sus propias fuerzas. Pero las soluciones del hombre son engañosas y falsas. Y las que van en una dirección legítima pueden ser solamente parciales, superficiales y provisorias. Algunas de estas vanas soluciones son: primero, falsas totalmente. Satanismo, ocultismo, esoterismo, magia, brujería, hechicería y curanderismo, espiritismo invocando a los muertos, adivinación y sortilegios, acciones y objetos de superstición, como los amuletos y talismanes. Levítico 19, 26-31. Segundo, vanas o altamente peligrosas. Fomento de poderes mentales y facultades extrasensoriales, control mental y meditación trascendental, dianética, orientalismos, nueva era, etc. Tercero, mesianismos engañosos. Racionalismo sin fe, humanismo sin Dios, materialismo cerrado a la trascendencia, ideologías políticas y sistemas económicos que pretenden ofrecer un mundo mejor. Cuarto, soluciones legítimas. La ciencia y la tecnología, al no respetar valores éticos y religiosos, fallan al intentar dar soluciones reales. Priman los intereses materiales, económicos y temporales. Por lo tanto, son solo parciales, superficiales y previsoras. Como resultado, el hombre queda esclavizado a sus propias tendencias desordenadas, adicto o dependiente en las relaciones interhumanas, oprimido con toda clase de dependencias sociales, culturales, políticas y económicas, sujeto a la misma naturaleza a la que debería señorear. El trabajo, en lugar de realización creativa, se convierte en carga pesada y en sojuzgamiento injusto. Ejercicios de reflexión. Primero, ver detalladamente y confirmar con ejemplos la cascada negativa de consecuencias del pecado del mundo, en la persona, en el cuerpo y la mente, en las relaciones interpersonales y sociales, y en la tierra. Segundo, tomar conciencia sobre cómo el ser humano busca y pretende seguir dando soluciones personales y egoístas a sus problemas originados como consecuencia del pecado, volviéndose tercamente a lo que fue la raíz y la causa del primer pecado, es decir, pretender ser el árbitro que decide qué es lo bueno o lo malo para él. Lo que le conviene o no le conviene, lo que lo realiza, o lo que lo destruye o lo rebaja. Tercero, reflexionar sobre las vanas soluciones del hombre. Aparentes, superficiales, provisorias y parciales, para contemplar la solución de Dios verdadera, radical, definitiva e integral. Conclusiones y compromisos. Primero, todos los hombres y mujeres son pecadores. Nadie, por lo tanto, tiene derecho de erigirse en juez de los demás. Solo uno lo tiene: Cristo Jesús, quien vino a dar su vida por la salvación de los pecadores. Solo Él puede liberarte de la esclavitud del pecado. Jesús te dice hoy: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2, 1-7. Segundo, la condición que Cristo pone para librarte de la esclavitud del pecado es la fe en Él. Fe que nace de la escucha atenta, perseverante de su palabra, la única que contiene la verdad absoluta sin mezclas de errores ni de engaños. Yo soy la verdad. Juan 14, 6. Tercero, busca el sacramento de la penitencia y reconciliación, porque los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios,
el perdón de los pecados cometidos contra él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1422. Cuarto. Necesita ser honesto y humilde. Admitir los pecados, arrepentirse de corazón y empezar una vida nueva con Cristo Jesús. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer. Yo con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 19-20. Quinto. Repasa los pasos necesarios para hacer una buena confesión y esmérate por meditar las citas bíblicas contenidas en este audio-vídeo. Oración de arrepentimiento. Padre Celestial, he quebrantado la ley de tu amor y la iniquidad me ha apartado de tu bondad. Concédeme la gracia de tu Espíritu, y así el don del arrepentimiento. Pido la merced de arrepentirme y aborrecer mi pasado y presente pecaminoso. Mencionar los pecados. Profeso la caridad que tu Hijo Jesús nos da en el sacramento de la penitencia. Envíame el don del Espíritu Santo, para poder confesar todo aquello que no es de tu agrado. Arrepentido de mis pecados y fortalecido en la caridad de Dios, confieso y proclamo a Jesús Hijo de María Santísima, como mi Señor y Salvador. Madre Santísima, intercede por mí, para que el día de mi encuentro definitivo con el Padre Celestial, esté en gracia de Dios. Amén. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer adúltera, que se había quedado allí, le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Juan 8, 10-11. Si estás muerto en vida por tus pecados, recuerda que tienes uno que ruega por ti al Padre Celestial, Jesucristo, nuestro Señor, quien instituyó el sacramento de la confesión y penitencia a favor de todos los pecadores. Por tanto, este sacramento te perdona los pecados, te libera de toda culpa y ruina, sana tus heridas y te previene de nuevas caídas, dándote la gracia de vencer las tentaciones. Todo eso está garantizado por medio de Cristo Jesús, quien es el que perdona, sana, purifica, fortalece y te devuelve la paz.